Buenas tardes y bienvenidos a la clase de Español 2. Soy la señora Cristina de la Torre y seguramente si están tomando Español 2, tomaron también Español 1 y recuerdan de mí. Bienvenidos a esta clase. Vamos a estar viendo muchos de los mismos temas que vimos en la clase anterior. Vamos a estar viendo partes gramaticales. Vamos a estar viendo el deletreo. También estudiaremos la escritura, no solo la mecánica de la escritura, por ejemplo, la puntuación y el formato de ciertas clases de escritura, sino también el expresarse bien en lo escrito. Habíamos hablado anteriormente de la importancia de una clase de español para los que estamos trabajando en el ministerio. Sabemos que el mundo de afuera nos juzga muchas veces por cosas como nuestra escritura, nuestra forma de expresarnos, y aunque la Biblia nos dice que Dios no ha escogido los sabios del mundo, también sabemos que somos sus embajadores y queremos representarle bien. También sabemos que al estudiar la Biblia, un entendimiento de la gramática es muy importante porque las palabras mismas nos indican mucho. Dios inspiró cada palabra, cada jota, cada tilde, y aunque no en español, en el griego, en el hebreo, tanto como en el español, la estructura gramatical también nos da un entendimiento más profundo del mensaje en las palabras. Entonces, entendiendo qué implica que un verbo esté en cierto tiempo, nos ayuda a entender el mensaje del versículo. Bueno, vamos a comenzar con la parte gramatical. Habíamos dejado en la última clase del primer semestre, habíamos visto a conjunciones y lo vimos muy rápidamente y quisiera repasar eso en esta primera clase. Las conjunciones son muy importantes, más que nada porque forman parte muchas veces de sintagmas subordinadas. Hay dos clases de conjunciones y aquí vemos la primera son las conjunciones coordinantes o coordinativas. Estas son las más sencillas y más fáciles de reconocer. Son las que combinan dos cosas. Aquí vemos que hay varias categorías de conjunciones coordinantes o coordinativas y todas ellas combinan elementos en varias formas distintas. En las consecutivas vemos que una frase es el resultado de la otra. Por ejemplo, luego o así que. Las copulativas son las más comunes y unen dos elementos y hacen de ellas una sola unidad. Y vemos aquí que se trata de i o e si va antes de una palabra que comienza con la letra i y la palabra ni. En este caso, unen a las dos cosas en un solo elemento. Toman dos o más y los unen en una sola cosa. Como ejemplo, podríamos ver que Cristo dijo que deberíamos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que esta conjunción coordinativa y une estos tres en un solo nombre. No son tres nombres, es el nombre, y estas tres llegan a ser un solo elemento. Vemos también que las adversativas contraponen dos oraciones o términos sintácticos, y aquí ven una lista bastante larga, más, pero aunque, sin embargo, con todo, a pesar de, y hay bastantes ahí. Las disyuntivas indican una alternancia exclusiva o excluyente, son o y u. Una cosa o la otra, no pueden existir mutuamente dos cosas que están unidas por una conjunción disyuntiva. Por ejemplo, cuando Cristo nos habla de servir a Dios o al dinero, las dos cosas no pueden existir a la vez, y eso se indica bien claramente por el uso de una conjunción disyuntiva. Nos indica que absolutamente el uno excluye al otro. Las explicativas unen frases que expresan lo mismo, pero de distintas formas. Y aquí noten, por favor, que se aíslan entre comas. Y son o sea, esto es decir, mejor dicho, es más. Y generalmente se aíslan entre comas. Es lo importante de recordar de estas. Distributivas indican distribución o alternancia, repiten los términos o esto, tanto como. Ahora, quisiera tomar un tiempo viendo las conjunciones subordinantes o subordinativas, porque estas forman sintagmas subordinadas. Estas pueden funcionar, la sintagma en su enteridad funciona como un sustantivo, siendo sintagmas sustantivas, subordinadas sustantivas, y desempeñan la misma función de un sustantivo. Pueden ser un sujeto, un atributo, un complemento directo, complemento indirecto o complemento de la preposición. Funcionan así igual que cualquier otro sustantivo. Dijo que lo haría. Dijo es el verbo, el sujeto, por supuesto, se entiende sin decirlo, es él, que lo haría. Toda esta frase que comienza con una conjunción coordinativa, que en este caso es la palabra que, toda esta frase funciona para decir qué fue lo que dijo, las palabras que él dijo. ¿Qué lo haría? Tiene aquí en esta frase un verbo, haría. Tiene un complemento haría, que es el pronombre lo. Haría eso, lo haría. Y sin embargo, esta frase, aunque tiene sujeto, tiene verbo, tiene complemento, que lo haría, está subordinada al sintagma principal, que es dijo.
que lo harían no puede funcionar solo. Depende del sintagma principal. Esto lo hace un sintagma subordinado y en su totalidad funciona como un complemento directo. Hay frases subordinadas, sintagmas subordinadas adjetivas. Estas toman el lugar de un adjetivo. La frase en su totalidad funciona para describir a un sustantivo en la frase principal. Van introducidas siempre por pronombres relativos. O sea que habíamos hablado de pronombres relativos anteriormente. Los pronombres relativos son un pronombre, pero llegan a tomar función de una conjunción subordinativa que introduce un sintagma que en su totalidad funciona como un adjetivo. El libro que me prestaste era muy bueno. Aquí vemos el libro es el sujeto. El libro era muy bueno. Era, aquí es el verbo, es un verbo copulativo y es seguido por un adjetivo que describe al libro. Ahora, esta frase, aquí comenzando con la palabra que me prestaste, es un sintagma subordinada. No puede existir fuera de la frase principal. Me prestaste, aquí indica cuál libro y se introduce por el pronombre relativo que. ¿Cuál libro? El libro verde, el libro rojo, el libro grande, el libro que me prestaste. Todo esto junto funciona como un adjetivo. Aquí vemos que tiene sujeto la frase, el pronombre que, tiene verbo, prestaste, tiene un complemento, me, el pronombre me, que es un complemento indirecto, prestaste el libro a mí, me prestaste. Pero todo esto no puede existir sin la frase principal, aunque tiene sujeto, tiene verbo y aún complementos. Y todo esto funciona para describir al libro. Por eso es un sintagma adjetival. También pueden introducir sintagmas adverbiales. Y estos pueden indicar todas las cosas que podrían indicar un adverbio. Pueden indicar tiempo, pueden indicar lugar, modo. Y aquí vemos muchos de las conjunciones que muchas veces llegan a ser adverbios funcionando como conjunciones que introducen una frase adverbial subordinada. Y aquí vemos todas las maneras que pueden modificar al verbo o a otro adverbio, indicando lugar, modo, causa, consecuencia, concesión, finalidad o condición. Y hay una lista larga aquí que ven de palabras que pueden introducir estas sintagmas. Entonces, un sintagma subordinada se introduce por una conjunción subordinativa y esa conjunción subordinativa podría ser un pronombre relativo, un adverbio o una conjunción, y el sintagma va a tener la estructura de
una frase completa, o sea, va a tener sujeto, va a tener verbo, pero no puede funcionar independiente de la frase principal. Por lo tanto, decimos que está subordinado a la frase principal. Ahora, si tienen a mano sus versículos de esta tarde, en esta tarde vieron 1 Corintios 2:9. Vamos a usar este texto para ver lo que hemos aprendido acerca de las conjunciones, las coordinativas y las subordinativas. Vemos aquí, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, comenzamos aquí con esta frase, antes bien. Esta es una conjunción coordinativa, explicativa. Y esto vimos en los apuntes donde hablamos de las conjunciones coordinativas, explicativas, va seguido, está aislado por comas. Entonces, aquí vemos una coma después de esta frase, antes bien. Esto es una conjunción coordinativa explicativa. Y como una conjunción coordinativa, sabemos que esto coordina con algo anterior. Aquí no vemos lo que venía anterior. Entonces, siempre cuando hay una conjunción coordinativa y esta es explicativa, nos está dando, en otras palabras, algo que vino anteriormente. Entonces, si miramos aquí, a partir del versículo 6, nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces aquí vemos en todos estos versículos que el tema que están tratando es la sabiduría, y el antes bien se refiere a la sabiduría de Dios, esa sabiduría que es celestial. Habla aquí sabiduría de Dios, sabiduría oculta, habla de misterio, de una sabiduría para los que han alcanzado madurez, y al final nos dice, antes bien, nos va a explicar en una forma más resumida, usando una cita de la Biblia, qué significaba todo esto. Entonces, una conjunción coordinativa siempre nos va a referir a algo anterior y nos va a dar más explicación de eso. Ahora, sigamos. Como está escrito, aquí, como es también una conjunción, y es una conjunción subordinativa que introduce, en este caso, una frase adverbial. Esto aquí es una conjunción subordinativa y introduce una frase adverbial. Y aquí
toda la frase, como está escrito, funciona como un adverbio. La conjunción es el adverbio como, la frase en su totalidad, como está escrito, funciona como un adverbio. Cosas que ojo no vio. Aquí vemos un pronombre relativo y este pronombre relativo está funcionando como una conjunción subordinativa. Es una conjunción subordinativa y esta conjunción funciona como un adjetivo. Porque toda esta frase, que ojo no vio, ojo no vio, continúa esta frase y todo esto describe las cosas. Nos dice cuáles cosas, cosas que ojo no vio. Luego sigue, ni es una conjunción coordinativa y es copulativa. Y si vemos ahí en nuestros apuntes donde habla de conjunciones coordinativas, copulativas, vemos que unen dos cosas iguales y que hacen de ellos una sola cosa. Entonces, lo que sigue aquí, oído oyó, es igual a ojo no vio. Entonces, esto llega a ser también parte de esta conjunción subordinativa, esta frase subordinativa. Y también entonces llega a describir qué cosas. Cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas? Cosas que oído no oyó. Porque el ni, por supuesto, hace que esto sea negativo. A continuación vemos otra ni y funciona de la misma forma que la anterior, o sea que es una conjunción coordinativa y es copulativa porque une a otra frase que es igual como estas. Ojo no vio, oído no oyó, no han subido en corazón de hombre. Entonces todo esto llega también a formar parte de esta sintagma adjetival subordinada. Y todo esto va a modificar ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Las cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas? Las cosas que oído no oyó. ¿Qué cosas? Las cosas que no han subido en corazón de hombre. Y el uso de una conjunción copulativa significa que todas estas cosas llegan a formar una sola unidad. En negativo, por el uso de ni, que todos estos en su conjunto son cosas que no han sucedido, no se han visto por un ojo, no se han oído, no han subido en corazón de hombre. A continuación vemos, aquí tenemos el sujeto, cosas, aquí el verbo por fin, después de todas estas frases. Estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son es un verbo copulativo y luego tenemos el complemento de este verbo, las. Ellas, las. ¿Qué son estas cosas que Dios ha preparado? Aquí tenemos otra conjunción, un pronombre relativo que está funcionando aquí para introducir una frase subordinada.
Entonces, una conjunción subordinada que es una frase adjetival que en su totalidad describe a ellas, a las cosas anteriores. Entonces, estas cosas son las que Dios ha preparado. Recordando que una sintagma subordinada tiene un sujeto, tiene un verbo. Dios ha preparado estas cosas. Y esta frase funciona en su totalidad para modificar las, es un pronombre y se refiere a las cosas. Para los que le aman. Ahora, para es una preposición y aquí tiene su complemento. Una preposición siempre tiene su complemento. El complemento es los que le aman. ¿Cuáles? Los que le aman. Aquí, que, otra vez, es un pronombre relativo que está funcionando para introducir una frase subordinada. Es una conjunción subordinativa o subordinada. Introduce un sintagma adjetival. Entonces, toda esta frase describe que le aman. Toda la frase sirve para describir aquí el complemento de para. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y describe es el complemento de la preposición para los. ¿Cuáles? Que le aman. Entonces esto sirve para describir a esta palabra los. Aquí hemos visto que este versículo estaba lleno de conjunciones coordinativas y subordinativas. Tomen por favor un momento y miren los siguientes dos versículos. Romanos 4, 21 al 22. Subrayan ahí todas las conjunciones que encuentran y luego lo repasaremos juntos para ver si sí pudieron encontrar todas. Ahora, vamos a ver los siguientes dos versículos esta noche, que son Romanos 4, 21 al 22. ¿Encontraron las conjunciones en estos versículos? A ver, vamos a revisarlas. Aquí nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, vemos que este versículo no comienza con el comienzo de esta frase, de esta oración, porque no tenemos aquí el sujeto. Viendo el contexto en Romanos el capítulo 4, se ve que está hablando de Abraham y de que él nos dice en versículo 20, no dudó, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces vemos que Abraham es el que estaba plenamente convencido. Ahora, mirando aquí, dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De aquí es una preposición. Sigue que. Ahora, sabemos que una preposición tiene que tener un complemento. Y en este caso,
aquí tenemos una conjunción subordinativa y esta conjunción subordinativa está funcionando para que la frase en su totalidad sea el complemento de la preposición. Entonces es una frase sustantiva. Y toda esta frase, que era también poderoso para hacer, todo esto funciona para ser el complemento de la preposición de. Entonces funciona en su totalidad como un sustantivo. A continuación vemos otro aquí. Lo que había prometido. Que había prometido es otra frase subordinada, comenzando con esta conjunción que. Y esta es una conjunción subordinativa. Y en este caso es un pronombre relativo, está describiendo a este pronombre lo. ¿Qué es lo que va a hacer? Es lo que había prometido. Entonces esto funciona como un adjetivo, está modificando este pronombre lo. Es una conjunción subordinativa adjetival, está funcionando como un adjetivo. Y todo esto había prometido es parte de esa frase, lo que había prometido. Ahora, siguiendo, esta quizás será un poquito más difícil de encontrar. Aquí tenemos una frase preposicional, por lo cual. Y esta frase preposicional, por lo cual, está funcionando también como una conjunción que introduce una frase subordinada. Esto, si miran en sus apuntes, lo encontrarán donde habla de conjunciones subordinadas de consecuencia. Y da ejemplos ahí como de forma, por tanto, por lo cual, funciona de la misma forma. Es una frase subordinada, esto es una conjunción subordinada que introduce una frase adverbial. Y esto sería una frase adverbial de consecuencia. Incluye todo esto. Toda esta frase, también su fe le fue contada por justicia, es una frase subordinada. Y todo esto depende de la frase principal que vemos aquí, que no dudó y que estaba plenamente convencido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta frase es una consecuencia de lo que se vio anteriormente. Entonces, es una conjunción subordinada adverbial de consecuencia. Entonces, hemos visto cómo las conjunciones coordinativas y las conjunciones subordinativas funcionan en estos 3 versículos. Ahora, en esta tarde, en la parte de ortografía, vamos a estar viendo el uso de la B larga y la B corta. El español es fácil de escribir en un sentido porque
las palabras se escriben de la manera que se pronuncian, pero hay algunas letras que son un poquito difíciles porque se pronuncian de la misma forma. Entonces, ahí tenemos a veces una duda. ¿B larga o B corta? En la mayoría de los países hispanoamericanos no hacemos diferencia en la manera que pronunciamos estas dos letras. Por lo tanto, es útil conocer algunas reglas para saber cuál de ellas usar en cada palabra cuando estamos escribiendo. Vamos a mirar en los apuntes el uso de la B larga y la B corta. Y aquí vemos que hay reglas que gobiernan el uso de uno o el otro. Y vemos aquí que la B larga se utiliza en las siguientes situaciones. Se usa en el caso de los infinitivos de los verbos que acaban en vir. Ahora, hay algunas excepciones y esas las ven aquí: hervir, servir y vivir, y en todas formas de estos verbos. Por ejemplo, servidor también mantiene la B corta porque se deriva del verbo servir. Vamos a incluir aquí un par de ejemplos. Palabras que acaban en vir y serían, por ejemplo, escribir y, por lo tanto, cualquier otra forma de este verbo como escribió. Ahora, también se usa la B larga en el imperfecto del indicativo del verbo ir, o sea, en las palabras iba, iban, etc. También la B larga se usa en toda palabra que la B vaya delante de un consonante. Esto quizás es la regla que más les va a ayudar para determinar si es B larga o B corta. En todo caso que vaya delante de un consonante, va a ser B larga. Por ejemplo, podríamos poner brote o habla. La B va antes de una consonante, entonces es una B larga, no una B corta. Aquí la B va antes de una consonante, la L, entonces es B larga, no B corta. Se usa en verbos cuando es el imperfecto. Por ejemplo, podríamos poner aquí en palabras como jugaba o llevaba, se usa siempre B larga. Se usa también en palabras que comienzan con al, y ven que hay algunas excepciones aquí, pero algunos ejemplos serían las palabras alba o almíbar. También se usa en palabras con los prefijos ab, ob, sub y bis. Y estos prefijos se mantienen siempre con B larga. Unos ejemplos serían la palabra subjuntivo o la palabra
obtener. Por comenzar con sub o con ob, requieren el uso de la B larga. Palabras también que comienzan con bu, bur, bus, con bi, bl, con abu y abo, como abogado, abuso. Todas estas palabras también comienzan con B larga. Aquí podemos poner y también cualquier palabra que comienza con bien, menos, viento, vientre y Viena. Y podemos poner aquí como ejemplos bienestar o bienvenidas. Siguiendo, con los infinitivos que acaban en haber, menos precaver. Y aquí podríamos poner como ejemplo saber, haber, etc. Las palabras que acaban en bundo, bunda y bilidad, menos estas dos excepciones que ven movilidad y civilidad. Y unos ejemplos aquí que podríamos poner serían abunda o habilidad o viabilidad. Entonces, estas son las reglas para el uso de la B larga. La B corta se utiliza en las siguientes situaciones: después de una B larga o después de la D. Y unos ejemplos que podríamos dar aquí serían subversivo, como sigue una B larga, tiene que haber una B corta después. Subversivo o advertir, como sigue después de la D, tiene que ser una B corta. En las palabras que comienzan con ad, que bueno, también porque sigue la D, pero específicamente hay bastantes palabras que comienzan con este prefijo ad y ellas siempre requieren el uso de la B corta, como adversario. Después de le y di también se requiere el uso de la B corta, y aquí hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos, como en la palabra levita o en la palabra dividir, se usa la B corta después de le y después de di. También en las palabras que acaban con venir. Aquí podríamos dar como ejemplo la palabra prevenir. También en palabras que empiezan con eva, eve, evi y evo. Y algunos ejemplos de esto serían evaporar o evento. Palabras compuestas que tienen vice y villa también requieren el uso de la B corta. Y aquí vemos el ejemplo viceversa. Palabras que comienzan por ya, ye, yo y yu. Y esto incluiría palabras como llave o llevo. También en palabras
que acaban en viro, vira e ívoro. Y aquí podríamos poner como ejemplo las palabras quizás herbívoro. Es un ejemplo de una palabra que acaba en ívoro. Carnívoro, que me gusta más que herbívoro. Palabras que acaban en tivo, tiva y tivamente. Y unos ejemplos serían activo, positivamente. También en palabras que acaban en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive e ivo. Ahora, aquí sabemos que no estamos hablando del imperfecto de los verbos cuando acaban en ava. Eso es otra cosa. Y vemos también que hay un par de excepciones aquí, 3 en verdad: estribo, sílaba y árabe. Pero algunos ejemplos serían suave o ejecutivo. También vemos que palabras que comienzan con pre, pri y pol, menos estas dos excepciones, también llevan V corta. Y unos ejemplos aquí serían polvadera, polvo y privado. Cuando comienzan con estas letras van a llevar una V corta para producir el sonido de la V. Entonces, espero que estas reglas les puedan ayudar para determinar cuándo usar una V larga y cuándo usar la V corta. El siguiente tema que vamos a ver con respecto a la ortografía son los homónimos. Homónimo es una palabra que proviene del griego. Homo significa igual, lo mismo, y nómino viene de nombre. Estamos hablando entonces de palabras que al oírlos parece que tienen el mismo nombre, parece que son iguales. Y sí, se pronuncian de la misma forma, pero no se escriben de la misma forma. Al decirlos, nadie va a saber la diferencia entre uno y el otro, pero al escribirlo es muy notable. Aquí tenemos algunos ejemplos y cada día vamos a ver algunas más. En primer lugar, tenemos la palabra a. Y cuando es solamente la letra A, es una preposición. Y en este caso, por ejemplo, voy a la iglesia. Es una preposición y en este caso indica dirección. A cambio, a con H es del verbo haber. Y en este caso no es preposición, es un verbo. Y aquí voy a poner como ejemplo, ella ha cantado en el coro. Luego, aquí vemos hablando. Y aquí esto viene del verbo ablandar. Y en esta situación sin H, tiene que ver con que yo quiero ablandar algo. Por ejemplo,
hablando carne para preparar milanesas. Una comida muy popular en mi casa. A todos les gusta la milanesa y tengo que ablandar la carne, hablando la carne para preparar milanesas. Sin embargo, cuando hablando se usa con H, viene del verbo hablar. Estoy hablando por teléfono. A continuación vemos habría y habría. Habría sin H viene del verbo abrir. Y aquí podríamos usar como ejemplo, abría la Biblia y encontraba consuelo allí. Esto habla de físicamente abrir algo, abría la Biblia. Sin embargo, habría es del verbo haber, con H. Y en esta situación podríamos usar como ejemplo, sin Cristo no habría esperanza para la salvación. La siguiente que vemos aquí es la palabra alado. Alado tiene que ver con algo que tiene alas. Eso es cuando es sin H. Aquí podemos usar como ejemplo la mariposa es un insecto alado porque tiene alas. Alado con H se trata de alar o tirar de algo. Aquí podríamos usar como ejemplo algo que sucede en, creo, todas las casas que tienen más que un chico. La nena lloró. ¿Por qué? Bueno, porque su hermano le había alado las trenzas. Aquí vemos aparte y aparte como dos palabras. Aparte, como una sola palabra, viene del verbo apartar. Y en este caso se refiere a separar algo y podríamos decir aparte dinero para tu ofrenda. Antes de hacer cualquier otra cosa, aparte dinero para tus diezmos y tu ofrenda. Y significa ponerlo al lado, separarlo de lo demás. Aquí, aparte, es una preposición seguido por un sustantivo, un nombre, parte. A, como ya vimos, es una preposición y parte significa una porción. Entonces, aquí podríamos decir, aparte de los niños, les pedí cantar y
la otra parte, recitar un versículo. Y aquí se trata de una porción de los chicos y no de separar algo. Luego vemos aprender y aprender. Y aunque en verdad esta palabra tiene una sílaba más que la otra, suenan tan parecidos como para poder considerarse homónimos. Aprender tiene que ver con instruirse, con captar información que uno está estudiando. Y aquí podemos poner como ejemplo, vamos a aprender un versículo de la Biblia. Y aquí tiene que ver con capturar, prender algo. Y en este caso se usa muchas veces refiriéndose a la policía, pudo aprender a los ladrones. Como último vamos a ver haré sin H y haré con H. Sin H viene del verbo arar y tiene que ver con lo que hacemos en un campo para plantar. Haré la tierra y plantaré trigo. En este caso, haré con H viene del verbo hacer. Y aquí vemos como ejemplo, haré lo posible para servir al Señor. Entonces, hemos visto nuestra primera lista de homónimos. En cada noche vamos a ver algunas más y podemos ir distinguiendo entre ellos. Ahora, vamos a estar viendo la escritura. Por supuesto, estudiando la gramática, el deletreo, todas estas cosas acerca del lenguaje. Estudiamos el idioma para saber comunicarnos y en particular estudiamos estas cosas para poder comunicarnos en lo escrito. Vamos a comenzar por la forma escrita que se llama la narración. Y una narración, un ensayo narrativo, aquí en sus apuntes tienen una definición, es una obra escrita que recrea una experiencia a través del tiempo. La narración puede estar basada en una experiencia personal que sea del pasado o del presente, o puede estar basada en la experiencia de otro. Además de contar una historia, un ensayo narrativo debe comunicar una idea central o una lección aprendida. Ahora, ¿por qué quisiéramos poder escribir un ensayo narrativo? Trabajando en el ministerio hay muchas ocasiones donde esto podría ser muy útil. Como maestra de escuela dominical, muchas veces puedo utilizar historias propias, cosas de mi vida personal, para dar una lección a los chicos. También podría dar una historia de una persona que yo conozco que ha servido al Señor o a quien algo le ha pasado que demuestra
un principio bíblico que quisiera enseñar. Una de las cosas que quisiera que noten es el tercer punto ahí en la definición de la narración. Además de contar una historia, un ensayo narrativo debe comunicar una idea central o una lección aprendida. Creo que todos alguna vez hemos escuchado a un maestro o a un pastor hablando, predicando, que empezó a contar una historia personal, empezó a dar una narración y se olvidó en algún momento cuál era el punto, por qué estaba contando esta historia. Fue por los ramos y quizás aún fue interesante la historia, pero al final los oyentes quedaron rascándose la cabeza y pensando, ¿por qué contó esta historia? Lo principal con una narración, queremos asegurarnos que nuestros lectores, o si después de escribirlo, si lo leemos en frente de un público, que los oyentes nunca queden con una pregunta de por qué se contó esta historia. Nuestro objetivo debe quedar bien claro. Entonces, una narración puede servir para ilustrar una verdad espiritual o muchas veces aún para compartir un testimonio, sea de nuestra salvación o de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sabiendo que lo que ha hecho en nuestras vidas puede ser útil también en las vidas de otros. Ahora, los primeros pasos. ¿Cómo nos prepararemos para contar esta historia? En primer lugar, hay que identificar cuál es la experiencia que quieres relatar. Esto muchas veces es una de las cosas más difíciles. De entre todas las historias que yo podría contar, ¿cuál es el que quiero contar en este momento? ¿Cuál es que va a ilustrar el punto que quiero hacer? Y eso aquí en el segundo lugar dice, piensa por qué esta experiencia fue significativa. Si no te cambió en alguna forma, si no tuvo importancia en tu vida, entonces quizás no es la historia que quieras contar. Después que hayas escogido una experiencia que quieras relatar y estás seguro de que tienes un punto en contar esta historia, en tercer lugar indica aquí, usando la técnica tormenta de ideas, apunta todos los detalles que recuerdas de la experiencia. Ahora, la técnica tormenta de ideas se trata de apuntar en una hoja limpia el título de esta experiencia, sea lo que sea, y luego, en cualquier orden que se te ocurren, apuntar todos los detalles que recuerdas de ese evento. No tienen en este momento que estar ni en oraciones completas. Cualquier cosa, no importa cuán insignificante te parezca en el momento, cualquier cosa que recuerdas acerca de esa experiencia, apúntalos todos. Por eso se llama una tormenta de ideas.
todo, y luego se van a organizar después. Inicialmente, sencillamente, estamos apuntando todo lo que se nos ocurre acerca de esa experiencia. Luego, teniendo todas estas ideas, hay que organizarlas. De entre todas las cosas que uno ha apuntado, se debe de identificar qué eran los eventos importantes y hay que crear un bosquejo para organizar esas ideas en un orden cronológico. Luego, cuando tengas los eventos principales organizados en este bosquejo, puedes mirar en esa tormenta de ideas y ver todos los detalles y ver en qué lugar en ese orden cronológico mejor caben. Ahora, una narración es una historia a través del tiempo. Entonces, la cronología es bastante importante. Vamos a ver algunas excepciones después de técnicas de quizás mostrar algunas cosas fuera de orden cronológico, pero en general, la mejor manera de presentar una narración es en un orden cronológico. Recuerda que el que está leyendo tu narración no estuvo contigo y no quieres perderles por el camino. Llévalos por la mano, paso por paso, que lleguen del comienzo de tu historia hasta el final sin perderse. Ahora, después de haber organizado este bosquejo, vamos a usarlo para escribir el borrador. Usando el bosquejo, vamos a describir a cada parte de la narración. Debes recordar que cada narración necesita un comienzo, lo cual sería un párrafo de introducción, el medio, los eventos relatados en orden cronológico, y un final, párrafo de conclusión. Ahora, la introducción y la conclusión son algo que vamos a tratar en más detalle después. Muchas veces se puede escribir toda esta parte del medio, todos los eventos en orden, antes de escribir el comienzo, la introducción, y antes de escribir la conclusión. Entonces, se puede comenzar por el medio sabiendo que esto es un borrador, no es el producto final. Entonces, vamos a escribir la parte del medio y luego, cuando ya tengamos los eventos relatados en orden cronológico, vamos a hablar de cómo podemos escribir un buen comienzo a una historia y cómo podemos escribir una buena conclusión. En esta parte del medio, usa detalles vívidos y descripciones coloridas para recrear la experiencia para el lector. Utiliza todos tus sentidos cuando describes algo. No debes de describir solamente lo que ves. Tienes 5 sentidos. En una buena descripción, vas a describir no solamente lo que viste cuando estaba ocurriendo esto, sino lo que oíste, lo que sentiste, quizás aún lo que gustaste o lo que oliste. Todos los sentidos se pueden usar para describir un escenario. No en todos casos, obviamente, y
tenemos que juzgar cuando en verdad agrega algo a la historia el hacerlo, pero sí debemos de tener en mente que agregamos más dimensión a la historia al agregar detalles más allá de la simple vista. Al escribir también, ponte en los zapatos del lector. Recuerda que tus lectores solamente saben la información que tú les das. Por lo tanto, es importante ser claro y organizado. Lo más importante de cualquier escrito es que sea comprensible, que sea claro y organizado. No importa cuántas hermosas palabras puedes usar, si los que lo leen no lo entienden, no has comunicado nada y tu obra no ha logrado su fin. Hasta el apóstol Pablo habló de la importancia de ser entendidos. Él estaba hablando, por supuesto, de hablar en otros idiomas, pero se podría aplicar también al caso de escribir, de mantener un orden lógico, de expresarse en una manera comprensible. Es mejor decir pocas palabras que se entienden a decir miles de palabras que nadie entendió y que les dejó con la cabeza dando vueltas y totalmente perdidos. Entonces, claro y organizado es lo más importante de todo. Recordemos siempre que debemos de comunicar la importancia de la experiencia. Es algo que debemos de tener en mente en cada momento cuando estamos escribiendo, que hay un motivo, que esto tocó nuestras vidas y hay una razón que queremos compartirlo con otros. La importancia de la experiencia puede ser comunicada en el primer párrafo, en la introducción, en el último párrafo o en ambos. Y en cierta manera debe de ser obvio en todo lo que estamos escribiendo. No es necesario repetirlo vez tras vez tras vez, pero debería de estar en nuestra mente cuando estamos relatando algo y así estamos haciendo al lector ver por nuestros ojos y por nuestras experiencias qué fue lo que aprendimos, para que ellos también lleguen a la misma conclusión que nosotros. Ahora, vamos a tomar lo que hemos visto aquí y vamos a tener una asignatura. Les voy a pedir que escriban un testimonio, que es una narración. Van a escribir acerca de una experiencia en que Dios obró en sus vidas. Puede ser el testimonio de su salvación, que por supuesto es una experiencia en que Dios obró en gran manera en cada una de nuestras vidas. O puede ser otra experiencia que Dios usó para enseñarte algo, para cambiarte de alguna forma. Escoja el tema y usa las técnicas que les mostré. Hagan en una hoja una tormenta de ideas. Tomen esas ideas,
forman un bosquejo y escriban un borrador. No es necesario en este momento que se preocupen de escribir la introducción ni la conclusión. En la siguiente clase hablaremos de esos y de cómo mejorar las descripciones también en el resto del cuento. Esperaremos ver qué han logrado para la siguiente clase.